Bienvenidos a mi canal. Hoy nos adentraremos en la historia de una de las productoras más emblemáticas del cine y la televisión, The Cannon Group. Reconocidos por su influencia en la industria durante los años 80, esta productora dejó una marca indeleble con sus películas de acción, drama y mucho más. Así que, si deseas descubrir cómo esta compañía transformó el panorama del entretenimiento, acompáñame y comencemos. Antes de proseguir, suscríbete a mi canal, comenta, comparte, dale me gusta e interactúa. The Cannon Group. The Cannon Group, Inc. fue un conjunto de empresas estadounidenses que incluía a Cannon Films, cuya actividad principal fue la producción de películas entre 1967 y 1994. Considerada una productora independiente especializada en el cine de serie B, solía combinar diversas escenas de metraje antiguo que adquiría de bibliotecas junto con metraje propio. A medida que se expandió internacionalmente, diversificó sus actividades para incluir la adquisición y comercialización de catálogos de cine clásico, por ejemplo, EMI Films, la gestión de estudios cinematográficos, Austria Studios y de salas de cine en países como el Reino Unido, Holanda o Italia, así como la creación de una división para la distribución en videoclubs. A lo largo de su trayectoria, Cannon Films produjo 181 películas y su periodo más reconocido coincidió con la década de 1980 bajo la dirección de los primos Menahem Golan y Yoram Globus. En su catálogo, el cine de acción y aventuras fue muy popular, con cintas protagonizadas por Chuck Norris, Charles Bronson, Michael Dudikoff, Sylvester Stallone o Jean-Claude Van Damme, pero también exploraron otros géneros dirigidos por cineastas influyentes como John Cassavetes, Jean-Luc Godard, Tobe Hooper, Franco Zeffirelli o Andrei Konchalovsky. Historia. Desde su fundación en 1967 hasta su disolución en 1994, Cannon atravesó diferentes etapas. Desde 1967 hasta 1979, sus comienzos. Desde 1979 hasta 1989, era de Menahem Golan y Yoram Globus, que se divide en dos subetapas. Desde 1979 hasta 1985, primera etapa, inicio y expansión internacional. Desde 1986 hasta 1989, segunda etapa, crisis y separación de Golan, Globus. Desde 1990 hasta 1994, relanzamiento y disolución. 1967 a 1979, sus comienzos. El 23 de octubre de 1967, Cannon Films fue establecida como productora cinematográfica. Dennis Friedland y Chris Dewey, estudiantes de cine en sus 20 años, fueron los responsables de las primeras películas que esta empresa produciría. Sus primeros filmes, como Inga y Queen Nolek, ambos dirigidos en 1968 por Joseph W. Sarno, contenían elementos pornográficos y se clasifican dentro del cine de explotación sexual, también conocido como exploit. Durante la década de 1970, Cannon Films produjo 49 películas, caracterizadas por su bajo presupuesto, invirtiendo aproximadamente $300,000 en cada proyecto. Una de las más notables fue Yo, Ciudadano Americano, de 1970, protagonizada por Peter Ball, cuyo guión recibió una nominación a los premios Oscar de 1971. Sin embargo, al concluir la década, la compañía enfrentó serios problemas financieros debido a las nuevas leyes de producción aprobadas y el escaso éxito de sus filmaciones. Esto llevó a Friedland y Dewey a vender la compañía, que fue adquirida por Menahem Golan y Yoram Globus. 1979 a 1989, era de Menahem Golan y Yoram Globus. 1979 a 1985, primera etapa, inicio y expansión internacional. Menahem Golan fue un reconocido director y productor israelí, considerado el padre fundador de la cinematografía de su nación. Con una personalidad apasionada, a lo largo de su carrera llevó a cabo innumerables proyectos que se distinguieron por su transgresión y una combinación de locura y perseverancia. Después de recibir una nominación al Oscar por la comedia Salah Shabari en 1964, con la productora Noah Films, Golan decidió realizar una película al estilo de Hollywood con estrellas estadounidenses como George Sanders, con un financiamiento de $75,000 y un presupuesto de $1 millón,
Trunk to Cairo de 1965, que resultó ser un fracaso comercial. Así, casi en la ruina, Golan recibió apoyo de Yoram Globus, uno de sus primos más jóvenes, quien decidió invertir todo su dinero del bar mitzvah, convirtiéndose en socios al 50%. Desde ese momento, comenzaron a producir una gran cantidad de películas y se volvieron inseparables. Era natural que hicieran Mitzvah Jonathan, Operación Relámpago de 1977, porque tenían a Israel a sus pies. Menahem y Yoram eran los reyes de Hollywood en Israel. Tenían al ejército. No eran de los que se codeaban con la gente, sino de los que hacían el trabajo. Sybil Danning, Electric Boogaloo, La loca historia de Cannon Films, documental del año 2014. Durante la década de 1970, Golan dirigió y produjo varias películas con resultados comerciales variados, como Lupo, de 1970 o Diamonds de 1976. Sin embargo, con Maman Popsicle de 1978, una película de explotación que incluía escenas de desnudo y actos eróticos, dirigida por Boaz Davison, logró un gran éxito comercial que dio lugar a varias secuelas debido a su éxito en Israel. A pesar de que intentaron comercializarla a nivel internacional en Milán, no lograron encontrar distribuidores en el extranjero y las críticas de los expertos no fueron favorables. En Estados Unidos, a pesar de su nominación como mejor película extranjera en los Globos de Oro de 1978, no tuvo una buena recepción comercial debido a las diferencias culturales en las partes cómicas y a su deficiente calidad cinematográfica. A finales de los años 70, los primos israelíes adquirieron una Cannon Films en quiebra por $500,000. En ese momento, era ilegal sacar dinero de Israel, por lo que viajaron a Estados Unidos con $500 en efectivo para establecerse en el país. Golan y Globus se convirtieron en los propietarios de la compañía y comenzaron a producir películas de bajo presupuesto similares a las que ya habían realizado y producido en Israel, con el objetivo de seguir su camino en el cine y el sueño de transformar Cannon Films en una gran empresa. Uno de sus primeros proyectos fue la película musical de Apple de 1980, dirigida por Golan, en la que depositaron muchas esperanzas debido a sus innovadoras canciones y letras, así como al uso del color. Sin embargo, la recepción comercial fue muy negativa, las críticas profesionales fueron desfavorables y el público abandonaba la sala durante la proyección. Ese fue nuestro mayor fracaso, comentó Yoram. Posiblemente, no, probablemente, no, definitivamente, la peor película de rock de todos los tiempos. Richard Harrington, The Washington Post, 24 de noviembre de 1980. Cannon Films se especializó en la producción de películas de bajo costo que complementaban la programación de los cines que proyectaban múltiples filmes de manera continua. Por esta razón, las primeras producciones de esta fase, y una de las características distintivas de la compañía, se fundamentaban en películas de presupuesto limitado, con una narrativa que contar y alguna estrella reconocida. Ejemplos de esto son las películas eróticas protagonizadas por Sylvia Crystal, como El amante de Lady Chatterley de 1981, basada en la novela de D.H. Lawrence y dirigida por Just Jacken, así como Mata Hari de 1985, o la película de terror familiar House of the Long Shadows de 1983, que contaba con un elenco liderado por Vincent Price, Peter Cushing y Christopher Lee. Cannon tenía muy mala fama en Hollywood, de sucios y rastreros. Y lo éramos, Christopher Pierce, vicepresidente de Cannon, Electric Boogaloo, La loca historia de Cannon Films, documental del año 2014. El que se considera el primer éxito comercial que ayudó a consolidar la compañía fue la película de acción Enter the Ninja del año 1981, una cinta que dio inicio a una trilogía de ninjas de serie B protagonizadas por el actor japonés Kosugi, en las que también participaron actores como Franco Nero o Lucinda Deki. Antes de Menahem, ni yo, ni estoy convencido de que millones de personas, habíamos oído la palabra ninja. Tomó un título de Bruce Lee y le encargó a un director que hiciera la película. Despidió al ninja principal. Contrató a Franco Nero, que no tenía aspecto de ninja. Fue un gran éxito. Y fue Menahem quien lo logró. Boaz Davison, Electric Boogaloo, La loca historia de Cannon Films, documental del año 2014.
En 1982, Boaz Davidson llevó a cabo una adaptación de su célebre película israelí Lemon Popsicle de 1978, titulada The Last American Virgin, con cambios mínimos pero incorporando una banda sonora que incluía canciones de grupos como Devo, The Police, U2, REO Speedwagon y Casey and the Sunshine Band. Su escasa adaptación a la idiosincrasia estadounidense afectó negativamente su desempeño comercial. Cuando recibí el guión, pensé, ¿de qué trata esta película? Presenta dos tonos completamente diferentes. Por un lado, está el aspecto erótico y, por otro, es una hermosa historia de amor. Abarca muchos temas controvertidos como el aborto, la prostitución, las enfermedades venéreas, la cocaína y estudiantes de secundaria haciendo locuras. Diane Franklin, Electric Boogaloo, la loca historia de Cannon Films, documental del año 2014. Algunos ejemplos de otras temáticas abordadas por Cannon Films incluyen Hércules de 1983, una actualización en clave de aventuras del mito griego, dirigida por Luigi Cosi e interpretada por Lou Ferrigno en el papel principal. Lay Force de 1985, una película de culto y una de las que tuvo el presupuesto más alto realizado hasta ese momento por la productora, dirigida por Tobe Hooper, que combinaba los géneros de terror, vampiros y space opera. The Barbarians de 1987, una cinta de ciencia ficción dirigida por Ruggero Deodato. La adaptación de dos novelas escritas por H. Rider Haggard, protagonizadas por Richard Chamberlain como Alan Quatermain y Sharon Stone, King Solomon's Mines de 1985, dirigida por Jelly Thompson, y Alan Quatermain and the Lost City of Gold de 1986, dirigida por Gary Nelson, son sendas cintas de aventuras con una temática similar a la franquicia de Indiana Jones. Otro de sus éxitos más reconocidos fue Cobra, de 1986, con Sylvester Stallone en el papel principal. Chuck Norris, interpretando al coronel Braddock en Missing in Action de 1984, dirigida por Joseph Zito, logró un notable éxito. La película no estuvo libre de controversia, ya que estaba íntimamente relacionada con Rambo y su secuela Rambo, First Blood Part 2, lo que llevó a Golan y Globus a compensar económicamente a James Cameron por haberse inspirado en su trabajo para realizarla. Convertido en uno de los íconos de la compañía, Norris firmó un contrato para protagonizar 5 películas por un total de $5 millones. Regresaría a interpretar al coronel Braddock en Missing in Action 2, The Beginning de 1985, filmada en Filipinas y dirigida por Lance Hull. Sin embargo, al finalizarla, decidieron que la segunda era superior a la primera, por lo que la estrenaron antes que la dirigida por Zito. Con Braddock, Missing in Action 3 de 1988, bajo la dirección de Aaron Norris, se completó la exitosa trilogía. Algunos actores, como Chuck Norris o Michael Dudikoff, sostienen que al ver una película de Cannon Films se experimenta una sensación de liberación y relajación, ya que se puede disfrutar de todo lo que se espera ver en una película, escenas eróticas, mujeres, violencia, armas, y, además, se logra olvidar los problemas del día. Esperas que el héroe gane y que los villanos pierdan, afirma Michael Dudikoff. Recibí una llamada inesperada de Chuck Norris. Ya estaba bien establecido en el cine de artes marciales, en las películas de karate. Le comenté a Mena M que creía que era la persona adecuada y él me respondió, pero no sabe actuar. A lo que le contesté, le enseñaremos a actuar. Queríamos incorporar todas sus habilidades. Lance Hall, Electric Boogaloo, la loca historia de Cannon Films, documental del año 2014. En el Festival de Cannes decidieron invertir la mayor parte del dinero de producción en productos de marketing como carteles y publicidad de las películas, con el objetivo de aumentar su visibilidad. Allí se llevaron a cabo numerosas preventas de películas, de las cuales solo se conocía el guión. De esta manera, lograron realizar la primera película de preventa y, con sus ingresos, junto con la financiación del Banco Slavenburg de los Países Bajos, la segunda. Eran expertos en finanzas, ya que se dedicaban a vender y luego a producir lo que habían vendido. No habían rodado nada aún y ya lo habían vendido. Así funcionaba su cine. Sin embargo, Gene Siskel y Roger Ebert criticaban esto, afirmando que no habían realizado una sola película buena, solo que eran muy buenos vendedores. Los consideraban dos de los mejores en el negocio del cine.
No obstante, pronto se reveló que el mismo banco estaba blanqueando dinero del crimen organizado, drogas y el AMPA. En 1985, Cannon lanzó una película que recibió importantes nominaciones y premios, Runaway Train, un drama dirigido por Andrei Konchalovsky y basado en un guión de Akira Kurosawa, Jorge Milicevic, Paul Zendel y Edward Bunker. Esta película logró 3 nominaciones en los premios Oscar, Mejor Actor Principal, Mejor Actor Secundario y Mejor Montaje, una nominación a la Palma de Oro de Cannes y 2 nominaciones en los Globos de Oro. Jon Voight ganó el Globo de Oro a Mejor Actor Dramático por su interpretación de Manny, un prisionero que escapa de Alaska junto a otro convicto, Eric Roberts, y una trabajadora ferroviaria, Rebecca de Mornay, a bordo de un tren sin frenos y sin conductor. Poco después, Mena M. Golan se reunió con el director Jean-Luc Godard, una de las figuras más influyentes de la Nouvelle Vague. Con el objetivo de seguir produciendo películas que dieran mayor prestigio al estudio, Golan firmó un contrato con Godard en una servilleta para la realización de un filme. A pesar de que todos le aconsejaron firmar un documento más formal, Golan, guiado por sus instintos, aseguró que podía confiar en él. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. El Rey Lear, la obra clásica de Shakespeare, fue adaptada en un tono apocalíptico ambientado en la cultura punk, lo que resultó en una mala recepción tanto por parte de la crítica como del público. Al final de esta etapa, Cannon firmó un acuerdo con la productora española CB Films para la distribución de sus películas. Esta productora había sido una de las distribuidoras más destacadas en las décadas de 1950, 1960 y 1970, pero debido a problemas financieros, había caído en la producción de películas de serie B. Con una ideología conservadora marcada, CB Films fue el distribuidor español de las películas de la norteamericana United Artists, fundada en 1919 por Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, D.W. Griffith y Mary Pickford. Y en su catálogo también se incluyeron, además de cine español, las primeras películas de James Bond y las comedias de Blake Edwards, como La Pantera Rosa de 1963 y El Guateque de 1968. Sin embargo, tras la absorción de United Artists por MGM en los años 1980, CB Films se quedó sin sus películas, por lo que comenzaron a buscar títulos que les permitieran mantener sus oficinas y su red comercial en España, hasta que apareció Cannon Films con resultados desfavorables. Poco después, dejaron de invertir en la producción de películas y, tras la disolución de Cannon, encontraron la solución en la distribución de películas, aunque esto chocara con su ideario. Una de las últimas películas que distribuyó CB Films fue la obra póstuma de Pier Paolo Pasolini, Salò o los 120 días de Sodoma de 1975, que se estrenó sin exhibir ni siquiera su logo, ya que no deseaban su publicidad. 1986 a 1989, segunda etapa, crisis y separación de Golan, Globus. Un año después, en el Festival de Cannes de 1986, Mena M. Golan se encontraba rodeado de actores, directores y otros miembros del equipo que habían colaborado en sus películas, listos para asistir al evento y competir por algunos premios. También logró firmar un contrato con Sylvester Stallone, quien en ese momento estaba en uno de los picos más altos de su carrera tras las sagas de Rocky y Rambo, para que participara en una de sus películas, Over the Top, por aproximadamente $10 millones. De esta manera, Cannon había conseguido su propio elenco de actores para sus producciones. Solo en 1986, Cannon logró producir 43 películas. Robotech la película, fue una de ellas, que tras una revisión por parte de Mena M antes de su estreno, decidió que no cumplía con los estándares y advirtió al director de la película, Carl Mesak, quien rechazó la segunda versión, pidiéndole que la modificara debido a su similitud casi exacta con Megazone 23 y The Super Dimension Cavalry Southern Cross. Después de su estreno en Texas, decidió no distribuirla en otras partes del mundo debido a su escaso éxito en taquilla, a pesar de las palabras de Golan, eso es una película de Cannon. Poco tiempo después, adquirieron el catálogo de películas de EMI por $270 millones. Sin embargo, todo este glamour y lujo tenía un lado menos brillante. La esposa de Golan, ya con las maletas listas, decidió abandonarlo y dejarlo solo en Estados Unidos, ya que quería renunciar a esa vida de lujos y regresar a Israel a toda costa.
Un año después, recibirían el Oscar 1987 y el Globo de Oro a la mejor película de lengua extranjera por The Assault. Dirigida por Fons Rademakers, este drama histórico explora la historia de un médico holandés atormentado por los recuerdos de su infancia durante la Segunda Guerra Mundial, mientras lucha por encontrar la paz en su vida buscando respuestas. Sin embargo, la reputación de la compañía no mejoró, ya que en ese momento seguía siendo vista como una empresa que menospreciaba el séptimo arte debido a la baja calidad de sus producciones y las altas expectativas. Por ejemplo, Masters of the Universe de 1987, dirigida por Gary Goddard y protagonizada por Dolph Lundgren, fue apodada como la Star Wars de los 80, además de intentar hacer una nueva secuela de Superman, la película, de 1978, titulada Superman 4, En busca de la paz, que resultó ser un fracaso rotundo. A partir de entonces, comenzaron a adquirir salas y cadenas de cine, 49 pantallas en los Países Bajos del Taskensky Theatres, 53 pantallas del Canon Cinema de Italia y 425 pantallas de los teatros de la Commonwealth en los Estados Unidos, lo que les llevó a asumir una deuda de aproximadamente 50 a 60 millones de dólares. La Canon pagó $225,000 a Marvel Comics para realizar una película sobre el Hombre Araña, una versión dirigida por Tobe Hooper, director de La Matanza de Texas, y escrita por Leslie Stevens, de The Outer Limits, muy similar a La Mosca de 1986 de David Cronenberg. En esta versión, Spider-Man adquiría superpoderes tras ser transformado en una araña de 8 brazos por el Dr. Zork, el villano científico, debido a un bombardeo de radiación. Sin embargo, Stanley le dijo a la productora que detuvieran el proyecto, ya que no representaba adecuadamente a su Spider-Man. Entonces, decidieron replantear el proyecto junto a Tad Newsom y John Brancato. Con esta nueva idea, buscaban reflejar a Otto Octavius como el que tiene la reacción en lugar del propio superhéroe, para así lograr la quinta fuerza y sus numerosos brazos. Su presupuesto era de aproximadamente $20 millones, pero tras los fracasos de la secuela de Superman y de Masters of the Universe, se redujo a 10 millones, lo que llevó a abandonar el proyecto después de haber invertido ya $1,5 millones en la preproducción. Como curiosidad, el objetivo era conseguir un elenco destacado a pesar del escaso presupuesto: Tom Cruise como Peter Parker, Bob Hoskins como Dr. Octopus, Christopher Lee en el papel de otro científico, Lauren Bacall o Katharine Hepburn como Tía May, y Stanley en un papel secundario, no como un simple cameo como en las películas de Sam Raimi. Scott Leva, quien era candidato para protagonizar la película, comentó que Todd Newsom y John Brancato habían escrito el guión. Era aceptable, pero requería algunas mejoras. Lamentablemente, con cada reescritura por parte de otros guionistas, la calidad del guión pasó de buena a mala y de mala a terrible. Hubo un tiempo en que las revistas decidían incluirlos en sus portadas, lo que les otorgó aún más popularidad. A partir de ese momento, comenzaron a ser conocidos como los Go-Go Boys. Decidieron invertir grandes sumas de dinero en producciones de gran envergadura, pero todas fracasaron, y sus acciones cayeron de $45,50 por acción a $4,75 por acción. Una noche, mientras cenaba en un restaurante con su esposa, un camarero se le acercó y lo reconoció. Luego, le lanzó una patada que pasó por encima de su cabeza. Inmediatamente, Golan le pidió que se pasara al día siguiente por su oficina para ofrecerle un papel en alguna de sus películas. Ese camarero resultó ser el famoso Jean-Claude Van Damme. Sin embargo, tras realizarle una prueba y darse cuenta de que solo tenía músculos y carecía de habilidades actorales, lo rechazó. Van Damme, herido, le suplicó hasta que le ofreció uno de sus papeles, Bloodsport. ¿Quieres ser una estrella de cine? Yo te convertiré en una estrella de cine, le dijo Golan. A finales de la década de los 80, en 1987, vendió sus 2,000 cintas de la Biblioteca Británica por $85 millones a la empresa Weintraub Entertainment Group y decidió dejar de lado a la empresa HBO. Además, adquirieron varias salas de cine en el Reino Unido al darse cuenta de que eran más populares allí que en los propios Estados Unidos. También establecieron su distribución a través de videoblog con Columbia House Europe. Poco después, la productora fue adquirida por Path Communications, controlada por Giancarlo Parretti,
debido a la inminente quiebra que enfrentaba la empresa por fracasos como Superman 4, con la que se redujo el presupuesto de $36 millones a aproximadamente 17 millones, Masters of the Universe, entre otros. Una financiación de 250 millones logró eliminar la deuda que amenazaba con llevar a Cannon Films a su desaparición. Sin embargo, Golan, en 1989, decidió abandonar la productora tras diversas discusiones con Parretti y fundar 21 Century Film Corporation para iniciar un nuevo camino en el mundo del cine. La última película producida en conjunto fue Cyborg con Jean-Claude Van Damme y, además, como compensación, Pathé le otorgó los derechos de Spider-Man y Capitán América. La película del supersoldado se realizaría en 1990, siendo su primera adaptación a la gran pantalla, bajo la dirección de Albert Pyun, el director de Cyborg, quien escribió el guión pensando en Chuck Norris y la Cannon Films. Se construyeron algunos escenarios y se diseñaron vestuarios para Spider-Man y Masters del Universo 2, que Albert Pyun estuvo a punto de dirigir casi al mismo tiempo. Sin embargo, cuando ambos proyectos fueron cancelados, esos elementos se reutilizaron en la película Cyborg, aunque no tuvieran relación argumental. Capitán América fue producida por Menahem Golan tras su salida de Cannon, fundando 21 Century Film Corporation, con Albert Pyun al mando. Nuevamente, el presupuesto era escaso, pero al igual que Roger Corman hizo con su adaptación de Los Cuatro Fantásticos, que casi nadie ha visto, Golan produjo la película a tiempo para no perder los derechos. No obstante, resultó ser un fracaso en taquilla, comentó Applehead Teams a RTVE. 1990 a 1994, relanzamiento y disolución. En 1990, tras la fusión de Metro-Goldwyn-Mayer y Pathé, Globus fue nombrado presidente provisional hasta que el veterano Ovidio Geasonitis asumió el cargo de 1990 a 1991. Sin embargo, después de la fusión, Cannon decidió separarse de Pathé y fue dirigida por Christopher Pierce de 1991 a 1994. Durante este tiempo, se estrenaron A Man Called Sarge, American Ninja 4, The Annihilation, No Place High. Por otro lado, Parretti fue destituido de su cargo y de Pathé debido a la manipulación de pruebas al presentarse para controlar la productora, lo que lo llevó a huir del país. En 1997, fue condenado por la Corte Superior de California a pagar $1.480 millones a Credit Lyonnais, el banco propietario de MGM Pathé, y fue arrestado en 1999 por fraude y extradición a los Estados Unidos. Fue liberado en Orvieto, Roma, y obligado a presentarse en comisaría 3 veces a la semana. En 1994, la Cannon lanzó su última película, Hellbound. Globus y Pierce colaboraron en la 21 Century hasta su cierre en 1996. Legado. Durante su periodo de mayor relevancia, las películas de Cannon Films, a pesar de haber trabajado con directores de renombre en otras temáticas, fueron catalogadas por algunos críticos como schlock filmer, aunque para otros, simplemente eran filmes de escasa calidad, con abundante acción y tiroteos, y un presupuesto reducido. Sus obras más reconocidas estaban llenas de escenas explícitas, desnudos excesivos, sangre, gore, explosiones espectaculares y un tono humorístico, excéntrico y caricaturesco. Cuando veo Miramax, siempre pienso que eso es lo que ellos deseaban alcanzar cuando llegaron a Estados Unidos. Bo Derek, Electric Boogaloo, La loca historia de Cannon Films, documental de 2014. En una entrevista, a Menahem Golan le preguntaron si había considerado hacer alguna película con un presupuesto de $30 millones, a lo que él respondió de manera contundente que no. Sin embargo, es cierto que en su última etapa en Cannon Films hubo algunos proyectos que requirieron grandes inversiones, como Superman 4. Después de su salida de Cannon Group, Golan continuó produciendo y dirigiendo películas hasta su fallecimiento el 8 de agosto de 2014. Puedo realizar 30 películas con esa suma, $30 millones. No tendría idea de cómo utilizar ese dinero. Me sentiría como un delincuente gastando toda esa cantidad en una única película. Menahem Golan, Electric Boogaloo, La loca historia de Cannon Films, documental del 2014.
Yoram Globus, después de la disolución de Cannon Group, se convirtió en el presidente de Globus Max, es dueño de cines y posee un total de 140 pantallas en su país natal, Israel. Considero que fueron víctimas del esnobismo. Creo que fueron excluidos porque no empleaban los métodos apropiados. Stephen Tolkien, Electric Boogaloo, la loca historia de Cannon Films. La mayor parte del catálogo de Cannon Films pertenece a Metro-Goldwyn-Mayer y Warner Brothers, Cobra, Masters of the Universe, Superman 4, para mencionar algunas. En cuanto a los derechos digitales y de comercialización para televisión, son propiedad de Viacom CBS Domestic Media Networks, que pertenece a Paramount Television Studios. Siempre existía el asunto de los tejemanejes. Y esos tejemanejes no eran bien considerados. Eran israelíes y estaban marcados por su cultura. Pieter Han Brugge, Electric Boogaloo, la loca historia de Cannon Films. Richard Alviston, un joven productor que ya había colaborado con Menahem Golan en la preproducción de la película Alan Quatermain and the Jewel of the East del año 2014, intentó en 2016 revivir el nombre de Cannon Films enfocándose en los aspectos que hicieron famosa a la productora cinematográfica. Bajo el nombre Cannon Films Ltd., Alviston anunció la producción de nuevas películas con un tono y temática similar a las más célebres realizadas por Golan Globus, pero sin relación con el catálogo de Cannon Films. Se anunciaron títulos como American Ninja Apprentice, Writer's Block, The Leopard Hunts at Midnight, Zombie Day Life, Daniel Farson's Curse, US Sniper o Return of the Delta Force, pero hasta 2022 no se ha concretado ninguno de los proyectos. A partir de esta productora, y a raíz de otros ejemplos como Rocky de 1976 de Sylvester Stallone o La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 de George Romero, otros jóvenes cineastas han comenzado a trabajar para dar a conocer algunas nuevas promesas que han dejado su marca en la cinematografía gracias a su bajo presupuesto y a su alta calidad cinematográfica. Algunos de los títulos que podemos mencionar son So de 2004, The Full Monday de 1997, Lost in Translation de 2003, etc. Harley para El Confidencial declaró sobre la Cannon, lo único que les interesaba era producir películas que alcanzaran el mayor público posible. No se discutía sobre política, aunque en realidad, en sus filmes, los norteamericanos blancos de clase media eliminaban sin contemplaciones a un gran número de menores de grupos étnicos. Documentales. Electric Boogaloo, la historia salvaje y no contada de Cannon Films de Rat Pack Entertainment, escrito y dirigido por Mark Hartley y producido por Brad Ratner. En este documental, el productor David del Valle comentó, lo que les faltaba en gusto lo compensaban con entusiasmo. The Go-Go Boys, la historia interna de Cannon Films, presentado en Cannes en 2014. En este documental, Golan incluso rechaza ante la entrevistadora la idea de haber tenido fracasos. Lo niega de manera descarada y con furia, no hubo ninguno. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para insinuar algo así? Si tuve fracasos, los olvidé. Nunca existieron. Y así concluimos nuestro viaje a través de la historia de The Cannon Group. Una empresa que, a pesar de sus altibajos, dejó una marca importante en la industria del cine y la televisión, produciendo películas que aún hoy son recordadas y apreciadas por los aficionados al género. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido más sobre esta extraordinaria productora. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.